secreto. Aleluya. Qué bien. Dios está en este lugar en esta tarde. Y le damos gracias a Él por su compañía. Le damos gracias a Él porque está presente en medio de la iglesia de la nueva unción. Amén. Donde Dios nos está bendiciendo. Donde Dios es grande. Amén. Por eso vamos a seguir con la línea. Vamos a seguir con la serie temática. Este cambio, este giro de guión que nos ha permitido el Señor hacer, indistintivamente de las circunstancias, sino porque Dios es grande y conoce los corazones. Amén. Estuvimos hablando el domingo sobre los diferentes tipos de obediencia y sus consecuencias que tienen que ver con la evidencia del carácter cristiano. La primera base que estuvimos hablando el martes pasado, ya hace una semana. Y seguimos en la misma línea. Ahora el título de este punto, dentro de esta serie, son los 4 pasos de unidad. Vamos a hablar de un pasaje en contexto, vamos a contextualizar ese pasaje y vamos a entresacar 4 pasos de unidad que tienen que ver con el ejercicio práctico de la evidencia del carácter cristiano, una vez depositado Cristo en nosotros ese carácter, o nosotros crecer a la estatura del varón perfecto. Cuando nosotros nos pronunciamos en el carácter de Él y el carácter de Cristo se refleja en nosotros, uno de los resultados que tiene que haber, no solamente en la iglesia. Esta serie no solo es exclusiva para el contenido de estas paredes, porque la iglesia no se compone solo cuando venimos aquí. Independientemente, cada uno en su casa, seguimos componiendo la iglesia. En nuestros matrimonios, en lo más íntimo, seguimos componiendo la iglesia. En nuestros trabajos, seguimos componiendo la iglesia. En nuestros lugares más íntimos, seguimos componiendo la iglesia. No solo la iglesia se compone o se forma cuando venimos a este lugar. Este lugar es el lugar de encuentro para recibir una de las semillas de su palabra en promesa que tienen que ver con la hegemonía del reino de Dios en nuestros corazones y por ende la manifestación en todos los estilos de nuestra vida. Por eso 4 pasos de unidad. Voy a usar un pasaje en contexto y de ahí vamos a sacar estos 4 pasos que nosotros como iglesia en todas las actividades de nuestra vida diaria, desde que abrimos los ojos independientemente de la hora que se levante cada uno y cuando lo cerramos en la noche independientemente de la hora en la que duerma cada uno, tú tienes que ejercer estos pasos como iglesia. Por eso la serie que estamos trayendo, Evidencias del Carácter Cristiano, hacen que nosotros tengamos la conciencia o nos hace conscientes de cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comportar. A veces por la ignorancia, por la falta de conocimiento bíblico, por la falta de enseñanza práctica, a veces hacemos o hemos hecho cosas ignorantemente, sin saber las consecuencias que acarreaban y lo estropeado que podía llegar a ser a mi vida en lo personal. Amén. Pero quiere Dios enseñarnos con su palabra, formarnos. Decirles que la Biblia no es un libro de información. Uno no va a la Biblia para informarse. Uno tiene que venir a la Escritura para formarse. Porque la Biblia nos forma. Forma nuestro carácter, forma nuestra actitud, forma nuestra vida espiritual, forma todas las áreas de nuestra vida, todas y cada una de ellas al completo. Entra en todas las áreas más íntimas de nuestro corazón. Entra la formación de la palabra y su escritura. Hay que ponerse bajo, como decíamos el otro día en relación a la obediencia, que representaba y significaba escuchar por debajo a una autoridad superior y luego no solamente escuchar, sino poner en práctica. Amén. En base a la otra piedra que fundemos el otro día, ahora podemos seguir. Leemos la historia, voy a tomar como referencia, está repetida en varios pasajes, en varios evangelios, pero yo quiero tomar como referencia Lucas capítulo 5, versículo 17, que lleva la perícopa, el título. Saben ustedes que los títulos en negrita se llaman perícopas, que no son bíblicos, que no son inspirados, que son un añadido para dividir secciones y poder estudiar y profundizar mejor en la Escritura. Pues en la perícopa de aquí dice, Jesús sana a un paralítico. Amén. Es un mensaje muy sencillo, es de vida cristiana, pero van a entender el contexto y la profundidad que tiene la palabra, porque no hay nada que nos sirva, o no hay nada mejor que otras cosas dentro de la Escritura. Toda la Escritura dice que es inspirada por Dios. Toda.
sea que no hay un pasaje que predomine más que otro. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, aconteció, versículo 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban, atención, sentados los fariseos y los doctores de la ley. Aquí podemos interpretar algo mal, luego lo voy a explicar, porque estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Versículo 18, el versículo fuerte. Y sucedió que unos hombres, dice Lucas unos hombres, no te dice cuántos. Marcos es quien te dice los que realmente cargaban al paralítico. Dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa en el tejado y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, atención, al ver él Jesús la fe de ellos, de los hombres, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar y diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Versículo 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Versículo 24, y le damos un redombro de tambores, dice, porque para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Un aplauso a su palabra, por favor. Vaya milagro que nos encontramos en esta apología sobre el favor y el ministerio del Señor Jesucristo como perdonador y sanador y en lugar de la fe en ambas direcciones de la gracia. Vemos que la presencia del Señor siempre atraía multitudes. Donde Jesús iba, atraía multitudes. Dentro de esas multitudes había corazones de todo tipo. Había gente que le seguía porque saciaba el hambre de su estómago. Había gente que le seguía esperando un milagro porque tenían una deficiencia o una enfermedad. Había gente que le seguía esperando verle el fallo para poder acusarlo. Y había gente que le seguía porque realmente habían visto en él al Hijo de Dios. O sea que dentro de las multitudes siempre hay selección de personas. Jesús siempre, sí o sí, va a ser una persona, va a ser el Dios que atrae a las multitudes. Hoy está aquí el Señor y hemos venido todos, pero ¿en qué condición vienes en esta tarde? Cuando vienes detrás de Jesús, ¿qué vienes buscando? ¿Vienes buscando un milagro? ¿Vienes buscando que supla tu necesidad? ¿Vienes buscando que restaure lo que tú has roto? ¿O simplemente has venido a buscarle porque le amas de corazón? Todo lo demás luego viene por añadido, pero cuando uno viene buscándole con el corazón, atención, el Señor se encuentra contigo. Y hay encuentros muy personales y hay otros un poquito no tan personales. Hay encuentros donde Jesús realmente tiene un contacto directo con el enfermo en cuestión y lo sana. Y hay otros que simplemente con su palabra se lanza en la palabra y la palabra hace el efecto de resurrección o hace el efecto de sanación. Porque hay diferentes tipos de relaciones con Cristo, en lo personal o en lo distante. Dependiendo de cómo tú vengas, así te va a tratar el Señor. Si tú vienes y eres una persona que viene con el corazón y viene a seguir en compañía de la iglesia al Señor de corazón, porque le amas, no te preocupes, Él va a tener un encuentro tan personal contigo que va a llegar a tocar aquello que tú no le has dicho que restaures, pero que Dios sabe que necesita restaurar. Y Dios lo toca. Eso lo hace Dios con aquellos que vamos a ponernos todos hoy con un corazón para alabarle, para bendecirle, para rendirle pleitesía, porque no hay otro Dios como nuestro Dios. No existe. Pero también habemos, me meto yo también en el medio, habemos algunos que venimos en pos de Él, una compañía que le seguimos, pero venimos esperando un milagro. Venimos esperando una respuesta. Venimos esperando una promesa de hace 20 años. Señor, tú me prometiste, aún ¿dónde está la promesa? Venimos esperando un cargo. Venimos esperando etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando tú vienes así, el Señor puede lanzar su palabra, pero no tiene un contacto directo contigo. Yo no sé qué valoras más, si su cercanía o su milagro.
Yo no sé lo que valoras más en esta tarde, su cercanía, su presencia, o el producto de su cercanía y su presencia, que es el milagro que tú buscas, la sanidad que tú buscas, la respuesta que tú buscas, el honor que tú buscas, el cargo que tú buscas, y dale un etcétera con puntos suspensivos. La presencia del Señor atraía multitudes. Y en este caso, la audiencia que tenía en este milagro, había fariseos y maestros de la ley. Y ahora he dicho que estaban sentados, dice, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley. Pero voy a aclarar algo aquí para que no haya malinterpretación. No estaban sentados a los pies de Cristo para escuchar y para aprender, ¿vale? Porque cuando uno quería escuchar, es una costumbre hebraica dentro del rabinismo mesiánico, y Cristo era un rabí, era un maestro, y se entendía por cultura que cuando uno quería aprender del maestro en cuestión, se sentaba para escucharle a él. Y el que se sentaba estaba indicando su sumisión a la autoridad para, ahora enlazamos este punto con el del domingo, para escuchar y poner en práctica, en obediencia, lo que escuchaba. Y se sentaba a los pies, y los discípulos se sentaban, y las gentes se sentaban, y aquí los fariseos y los doctores se sentaban, pero no se sentaban a los pies ellos para aprender de él, sino que todo lo contrario, se deduce por el contexto anterior a este pasaje, que ellos se sentaban para espiarle, para sorprenderle en algo y poder acusarlo. Es que hay dos tipos de personas que se sientan a los pies de Cristo en las iglesias. Están aquellos que se sientan para aprender y luego obedecer en su vida diaria, pero también hay, porque a ver los haylos y a ver las haylas, las que se sientan para ver qué va a pasar en el culto hoy. Voy a escuchar a ver qué pasa, a ver qué ha pasado en el culto. Voy a mirar a ver, voy a observar, a ver quién falla, a ver lo que se dice, a ver lo que se habla, a ver eso que salga. Y hay dos tipos de forma de sentarse en una iglesia bajo la obediencia o bajo la expectación de ver a ver lo que salga. Ahora, ¿cuánto hay en medio de nuestras iglesias que no están sentados bajo la palabra? Aunque están sentados junto a la palabra, pero no se han sentado debajo de la palabra, porque no tienen inconveniente el que el mensaje se predique, y el mensaje se predica, y qué bien que se predique el mensaje, pedazo de mensaje, vaya exhortación de mensaje, vaya dirección del mensaje, sí, pero es para aquel, para aquel, para aquel y para aquel. Pero mientras a mí no me predique, mientras la palabra no tenga que ver conmigo, yo estoy sentado, pero no estoy sentado para obedecer y para aprender, estoy sentado para observar cómo el Señor reparte a cada uno, pero yo mientras no venga conmigo. Y hoy en las iglesias, por desgracia, aquí y en todos los lados, que no podemos quitarnos el cacho, hay gente que se sienta junto a la palabra, pero no se sienta debajo de la palabra. Y aquel que quiere aprender y quiere tener una conducta de fe, una conducta cristiana, tiene que estar debajo de la palabra. No puede estar al lado ni alrededor, estate debajo, escucha y obedece y aprende para que Dios cambie todo aquello que tiene que cambiar con la palabra. No lo va a hacer con administraciones, no se confundan ustedes, iglesia. No lo va a hacer con cambio de pastores, cambio de coros, cambio de ministerios, que no lo hace el Señor así. Que cuando el Señor quiere restaurar, cuando el Señor quiere cambiar, cuando el Señor quiere levantar, lo hace solo y autoritativamente con la palabra. Es la palabra la que levanta, la que exhorta, la que anima, la que consuela, la que realza. Es la palabra. No hay más que su palabra. Revelaciones preciosas, dones maravillosos, manifestaciones del Espíritu. Una pasada. Pero esto no supera la palabra. La palabra es la que te alimenta, la palabra es la que te da consistencia, la palabra es la que te afirma, la palabra es la que te da raíz, la palabra es la que te da vida. La palabra. Pero cuando yo vengo aquí tengo que venir para estar bajo de la palabra. No para sentarme a ver, sino para sentarme a recibir. Cuando uno venga, que venga a recibir. No a ver cómo otro recibe, sino a recibir tú. Yo este mensaje, según lo comía hoy, durante toda la mañana, ratos, estaba comiendo el mensaje yo.
y me ponía yo debajo de la palabra para poder entender bien lo que el Señor me quiere decir con estos 4 pasos de unidad. En el versículo 17 hay una última cláusula donde leemos: si el poder del Señor estaba presente para sanarles. Saben que en lo literal, en el texto griego dice literalmente, y el poder, dunamis, porque aquí la palabra poder significa dunamis. Hay 3 palabras en griego que se cambian por poder, y esta es dunamis, es una bomba, una explosión en un momento determinado. Dunamis del Señor estaba en él para sanar. Pero donde está Jesucristo, amigos, hay sanidad. ¿Cuánto lo creen? Donde está Jesucristo hay sanidad. Y donde está Jesucristo hay salvación. Traían a este hombre en una condición pecadora, en una condición de enfermedad. Pero al traerlo a Jesús, donde estaba Jesús, había sanidad y había salvación. Porque cuando venimos a este lugar nos vamos a encontrar que el Señor primero ha salvado nuestra alma. Amén. Porque nosotros nos íbamos al infierno. Ese era nuestro camino y nuestro destino. Nos íbamos al infierno, pues Él ha salvado nuestra alma. Y segundo, ha sanado nuestra alma, porque veníamos enfermos en el alma. Aún hoy alguno viene todavía contagiado o enfermo en el alma. Cuando hablamos de enfermedades del alma, estamos hablando de enfermedades psicosomáticas. ¿Qué significa eso, pastor? Te lo explico muy rápido. Que un cristiano ¿puede entrar en depresión? Sí, hay 3 tipos de depresión. En la depresión, primer lugar leve, entramos todos cuando nos agobiamos por un problema y una circunstancia y lloramos y nos lamentamos y dejamos de comer. En el peor caso de la historia y del rango de depresiones está aquel que ya se quiere quitar la vida. Elías cayó en una depresión severa. No hay nadie, me quieren matar, me quiero morir, no quiero comer. Moisés entró en una depresión severa. Por eso no nos excusa a nosotros que no entremos en un momento de crisis emocional. Pero no podemos permanecer en él. Porque viene el Espíritu Santo sanando nuestro estado anímico. Cuando tú estás bajo la palabra sana tu estado anímico. ¿Qué puede producir que yo esté moralmente bajo? Que se me quiten las ganas de comer, las ganas de, yo como ministerio, de ministrar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? ¿Qué puede haber? Primero, cuando hay un pecado no confesado. Si hay un pecado no confesado, eso te va a entristecer. Va a ser como carcoma en tus huesos. Segundo, cuando hay un problema no solucionado y es motivo de conflicto en el hogar, matrimonial, con los hijos o con la familia, eso te come por dentro, eso te debilita en la moralidad. Y hay días que estás arriba, hay días que estás abajo y eres inconstante. Pero entre el blanco y el negro hay tonos grises. ¿Qué significa, pastor? Que cuando hay un contraste del blanco al negro es porque tu vida algo falta, hay que examinarlo. Hay que estudiarlo, hay que arreglarlo. Porque el cristiano que vive bajo la palabra, bajo la cordura de la palabra, vive en una línea más o menos constante. Tiene sus bajos y sus altas, pero picos muy pequeños. No puede haber una distorsión en una vida cristiana. Hoy yo no puedo estar tocando el cielo y mañana estar tocando el infierno. Es incompatible con lo que la enseñanza nos enseña. La Biblia equilibra tu vida para que tu vida no esté en esos picos altos, se mantengan en un medio. Pero cuando tu vida está discordante y tienes altos y bajos, hay que examinarlo. Hay que mirar cuál es la causa. Evidentemente no creo que haya pecado sin confesar en la iglesia, pero sí hay circunstancias familiares, matrimoniales, eclesiales, económicas que te entristecen, te turban y entras en una opresión externa que se puede convertir en una mini depresión donde se te quitan las ganas de comer, donde se te quita el sueño, donde en vez de dormir por las noches estás pensando en cómo solucionar el problema durante el día. Si tu situación es esa, Dios sabe lo que dice y lo que habla. Es el momento de que te pongas bajo la palabra y que dejas que sea Dios quien te dirija. Amén, pero ahora vamos a ver el contexto porque no me quiero salir de la línea.
En primer lugar, el primer paso de la unidad que vemos en este pasaje, vamos a considerar primero la unidad de propósito. La unidad de propósito. Aquí se nos presentan unos hombres, dice Lucas, llevando una camilla a un paralítico con el propósito de introducirlo y colocarlo dentro de Jesús. Lucas nos describe a unos hombres. A Lucas no le interesa el número, sino que le interesa el propósito. Lucas no repara cuántos eran. Él dice unos hombres, una multitud, unos hombres. No le interesa a Lucas el número, le interesa el propósito. A mí, personalmente, no me interesa, sí me interesa, pero para que me entiendan, no me interesa el número de la congregación de la iglesia, me interesa el propósito con el que tú vengas. Hay quienes les interesa tener una iglesia con 400 almas, pero que no haya propósito. No tenemos que apreciar el número, sino el propósito con el que venimos. Y podemos juntarnos aquí 15, que cuando Dios está bajo el propósito que nosotros hemos inducido en nuestro corazón, Dios nos bendice a tal extremo que parece como que aquí ha habido 1000 personas. Porque la gloria de Dios pesa. Por lo tanto, el primero era el propósito. El propósito de estos amigos, que eran amigos de su compañero enfermo, ¿cuál era? Era que el enfermo escuchara la palabra y fuese sanado por Cristo. ¿Cuál fue el propósito? Querían llevarlo a Cristo. Ese fue el propósito de unidad. Y se unieron bajo un propósito. ¿Cuál es nuestro primer paso en la iglesia de la nueva unción? Unirnos bajo un mismo propósito. Para poder hablar de los 3 que nos quedan, tenemos que unirnos en el primero, estar unidos en el mismo propósito. Yo te pregunto, ¿cuál es el propósito por el que tú vienes a la iglesia? Yo entiendo que el propósito, que este primer paso lo tenemos solucionado, venimos para darle gloria a Dios. No, a ver cuántos están conmigo en el propósito. Venimos para rendirle pleitesía a Él. Venimos para decir que Él es el santo. El propósito con el cual venimos es vernos en armonía y que Dios nos bendiga. Ese es el propósito. El primer paso es que la iglesia tiene que estar en unidad en el propósito. Que tengamos el mismo propósito. Que yo no venga aquí a ponerle la zancadilla a mi hermano Marcos. Que yo no venga aquí a criticar la camisa de mi hermano Mariano. Que yo no venga aquí a decir, jolines, Jesús, no te he visto ahí escondido orando, no te he visto en toda la tarde. No, si no nos unimos en el mismo propósito como iglesia, no vamos a funcionar en el ejercicio práctico de nuestra vida cristiana. Vamos a unirnos bajo el mismo propósito. Esta multitud no reparó, Lucas, en la cantidad, en quiénes eran. Dijo unos hombres, pero sí se fijó en el propósito, que era llevarlos a los pies de Cristo. Amén. Y cuando ya hemos tenido el propósito, hemos estado unidos en el mismo propósito, entonces viene el segundo paso de unidad. Y el segundo paso de unidad es considerar la unidad de determinación. Hemos tenido un propósito y entonces, unidos en ese propósito, podemos unirnos ahora en el segundo paso de unidad, que es la determinación. Según Marcos, llegan unos hombres trayéndole a un paralítico, y ahora especifica Marcos lo que no dice Lucas, llevado por 4 de ellos. Había muchos, pero solo 4 cargaban. ¿Todos tuvieron unidad de propósito? Sí. ¿Todos empezaron con el mismo propósito? Sí. Querían llevar al amigo enfermo a los pies de Jesús. ¿Tenían todos el mismo propósito? Sí. Pero solo 4 manifestaron la unidad de determinación. Estaban unidos en el mismo propósito, pero luego solo 4 se unieron en la determinación.
A los demás se les terminó la unidad de propósito cuando llegaron a la casa de Capernaum y ya no podían introducirlo dentro. Se les acabó el propósito ahí. Pero 4 avanzaron en el segundo paso de unidad. Del propósito llegaron a la determinación. La puerta cerrada, el gentío en la entrada, no frenó su determinación. Ellos tomaron la determinación de poder introducirlo de alguna manera y que llegue realmente a los pies de Cristo. Porque hay a veces que venimos la iglesia bajo un mismo propósito, pero cuando venimos aquí y venimos vientos, vemos mareas, vemos muros levantados, vemos puertas cerradas, vemos complicaciones, muchos abandonan, hasta ahí se cumple el propósito, pero no hay determinación. Y yo digo a la iglesia de la nueva unción, hemos venido con propósito, pero ahora tenemos que tener determinación, que no podemos entrar por la puerta, entremos por el tejado, y si no por las ventanas, pero vengamos a los pies de Cristo. Dale un fuerte aplauso a Dios. El problema de muchos cristianos, tomármelo de corazón, ¿vale? Es el mensaje y la enseñanza implícita para nosotros. El problema de muchos cristianos hoy es que oran mucho, predicamos mucho, enseñamos mucho, testificamos mucho, pero solo acompañamos, nunca cargamos nada ni a nadie. No me han entendido. Es que ese es el problema hoy en día. Oramos mucho, predicamos mucho, enseñamos mucho, testificamos mucho, vemos mucho YouTube, vemos muchas prédicas, sabemos mucho de la Biblia, venimos mucho al culto, cumplimos mucho en los cargos, somos especialistas número 1, pero solo acompañamos, pero nunca cargamos ni nada ni a nadie. De toda la multitud, tuvieron un mismo propósito, fueron todos, pero cuando vieron la limitación, el propósito de ellos se cumplió, pero 4 seguían cargando al paralítico porque tuvieron propósito de determinación. ¿Sabes quién es la persona que hace mucho pero no carga a nadie? Un religioso. Un seguidor muy bueno de las normas, pero no de Cristo. Y hay gente que sabe seguir muy bien las normas, pero no sabe seguir a Cristo. Y cuando uno tiene la unidad del propósito y la unidad de la determinación, entonces es cuando viene el tercer paso de unidad, que es la unidad de superación. Esto es para la iglesia de hoy. Hemos tenido un propósito de venir a la iglesia. Hemos visto circunstancias, vemos vientos y mareas, que no se quede ahí tu propósito. Ten determinación. Segundo paso. Y vamos a buscar modo y manera de que esto siga funcionando. Porque Dios no se ha ido de la iglesia, ¿eh? Te puedes ir tú, me puedo ir yo, te puedes quedar tú en casa, me puedo quedar yo, pero Dios está aquí. Dios viene a cumplir el momento exacto. Fíjense, hoy yo le he ganado al Falange. He llegado antes que él. Pero antes que yo, estaba el Mariano en el coche esperando. Y antes que el Mariano, estaba Dios. Por mucho que te adelantes, te va a adelantar Él. Por lo tanto, te puedes quedar en casa, puedes faltar, no puedes venir, pero Dios está aquí. Te vas a perder una tarde con Jesús. Qué bien suena, ¿verdad? Una tarde con Jesús. Pues cuando no vienes al culto, cuando te ocupas en tus quehaceres antes que venir a Dios, cuando priorizas tus enfados, tus riñas, tus problemas por estar con Cristo, te estás perdiendo una tarde con Jesús. Y yo decidí hace muchos años no perderme ninguna tarde con Jesús. A no ser que no pueda porque estoy enfermo. Pero a mí un problema, una circunstancia, una dificultad no me va a quitar de encontrarme con Cristo por las tardes. Pero a ver, entonces eso te convierte en un religioso. ¿No tienes a Cristo siempre? Sí, claro que está Cristo conmigo. Claro que camino con Jesús. Claro que me voy por las tardes y digo, me voy a pasear con mi amigo Jesús. Lo llevo haciendo siempre. Si no, le preguntan al José, que el José me conoce. Amén. Pero atención, pero es que esto es especial. Esto es especial. Porque es aquí cuando nos reunimos como iglesia, como pueblo, para que Dios nos dé un abrazo de pueblo, un abrazo a la iglesia. Y donde en ese abrazo,
Vente, Marcos, ven para acá. Vente, ven para acá, ven para acá. Venid los dos. Poneos aquí arriba conmigo porque así me van a entender. Estoy un poco sudado, pero no pasa nada. Después que se lave. Mira, cuando vienen a la iglesia, el Señor hace esto. Hace un abrazo, extiende los lados. ¿Sabes? Esos son los cuatro fantásticos, aquel que estiraba los brazos como goma. Así hace el Señor. Estira y nos reúne. Y si hay discrepancias, como nos abraza, lo hace Cristo. Pero no lo hace en tu casa. Bueno, me quedo en mi casa, adoro a Dios. Sí, pero ahí no te va a dar abrazo de iglesia. Lo hace aquí. Y cuando Él nos abraza, nos ajunta. Como un padre que quiere que sus dos hijos, que los ama por igual, no se lleven mal. Puede disciplinarlos por un tiempo y separarlos para que aprendan. Pero luego, evidentemente, lo natural es que estén unidos. Lo antinatural es que estén separados. Hablamos, hermanos, de la misma sangre. ¿Amén? Por lo tanto, propósito, determinación, y ahora viene la unidad de superación. Los versículos 18 y 19 de Lucas 5 presentan las dificultades de estos hombres que cargaban al paralítico. Trataron de meterlo en la casa, pero no pudieron. Pero aquí viene la unidad de superación. Trataron diferentes medios, pero no pudieron. Pero estaban unidos en la superación. Había problemas, no podían, pero estaban unidos en la superación. Que había un problema, pero estaban unidos en la superación. Y cuando la iglesia está unida en el tercer nivel, en el tercer paso, que es la superación, independientemente del problema, podrá estar el muro un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, un mes, un año, pero la iglesia tiene la unidad de superación y se mantiene ahí. A ver cuándo se cae, a ver cuándo se cae, a ver cuándo se cae. Y cuando se cae, conquista. Pero no se va. No se retira, se mantiene porque hay unidad de superación. Hemos tenido propósito, hemos tenido determinación. Que no queden meras palabras, que no queden meras expectaciones. No, da el siguiente paso. Unidad de superación en el nombre de Jesús. Y al no encontrar solución al problema, como tenían unidad de superación, dice Lucas que lo subieron a la azotea y lo descolgaron por la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de Jesús. La unidad de superación significa que vamos a estar todos unidos para encontrar una solución. No me dejéis solo. Aquí si el culto es a las 7, a las 6:30. Si el culto es a las 7:30, a las 7. Unidos, buscando una solución. Orando 15, 20 minutos antes, preparando el culto, a ver qué solución se busca. Las soluciones no se encuentran en las casas, no se buscan fuera. Ni se buscan en la carne ni en la carnalidad. Se buscan en la espiritualidad. Y cuando tenemos unidad de superación, estamos aquí esperando juntos a ver cómo podemos superar el obstáculo que viene. Que van a venir muchos. Si no es hoy, es mañana, y si no, dentro de un año. Van a venir obstáculos, pero tú tienes que tener unidad de superación y superarlo. Voy a trasladar esto ahora al ambiente más interno. Ayer estuvimos algunos matrimonios aquí viendo mitad de peli, porque son dos cachos. Y vimos, ¿os acordáis ayer? ¿Quién estaba? Estabas tú. Vimos cómo se mataban el matrimonio, ¿os acordáis, verdad? Cómo se discutían. ¿Qué faltaba en el medio? Faltaba Jesús. ¿No? Cuando hay unidad de superación en una casa, el obstáculo, el problema, la dificultad, no te frena el avance. Estamos unidos en la superación, lo superamos. Lo saltas. ¿Por qué? Porque Dios está en el medio. Cuando hay un problema en la casa y hay unidad de superación, estáis buscando cómo solucionar el problema, no buscando cómo declararos la guerra, sino buscando cómo superar nuestras dificultades, nuestras discrepancias. Mi mujer y yo, la pastora y yo, somos súper, ultra, mega incompatibles. Cuando ella compra un pastel, saben que soy amante del dulce, gracias a Dios estoy sano. Cuando ella compra un pastel y lo prueba y dice, qué bueno está, a mí, desde luego, no me va a gustar. Así es, no me gusta. Cuando yo digo, ay, qué bueno este pastel, y yo se lo doy a probar a ella no le gusta. Por eso cuando yo quiero comprarle un pastel
adrede para ella, le compro un pastel que a mí no me gusta, a ella le va a gustar. Pero cuando yo quiero hacerle las 13:14 y le compro un pastel que a mí me gusta, tómalo, es para que ella me lo vuelva a dar a mí. ¿Lo han entendido? Hay gente así en las iglesias, que hace las cosas siempre con la ley del embudo, el lado ancho para mí y el estrecho para los demás. ¡Ay! Esa me has cocido a mí también. Y nada más, sí, hago las cosas, pero siempre con mi beneficio para mí. Cuando hago eso, tengo la tercera guerra monumental en mi casa, porque ella dice, si nos conocemos ya, Irra, si has traído este pastel porque sabes que no me gusta porque te lo vas a comer tú. De verdad que he pasado el gusto de comerme el pastel, pero he estado 3 días enfadado con ella, porque no me ha hecho ni caso. Es que a veces nosotros preferimos tener pequeñeces antes de disfrutar de los días plenos con Cristo. Que Dios nos ayude. Amén. Y ya cuando hemos tenido propósito, determinación, unidad en la superación, entonces nos queda el último punto, que no lo tengo apuntado, pero como más o menos lo sé. El último paso, el cuarto paso, es la unidad de fe. Determinación, propósito, superación, unidad de fe. Y la unidad de fe, los 3 evangelistas o los 3 evangelios sinópticos que están de acuerdo en el pasaje dice, y al ver la fe de ellos, dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué representa la fe? La fe es la creencia en Jesús. La fe la vamos a representar como creer en Jesús, saber que Él puede solucionar tu problema, tu circunstancia, la recomposición de la iglesia, la bendición de nuestras familias, la riqueza de nuestros matrimonios. Eso lo hace Dios si crees en Él. ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. Pero aquel que cree en Jesús no tiene que creer intelectualmente, saber mucho de Él, pero vivir uno como le dé la gana. Uno no puede aparentar ser cristiano y comportarse como un inconverso. No hay compatibilidad en ello. El que es cristiano y el que es inconverso es inconverso. Un cristiano no puede actuar ni vivir como un inconverso. Podemos tener algún mal día, todos tenemos malos días. Yo tengo muchos de ellos, pero me supero porque he tenido de propósito, determinación, superación y ahora me uno en fe. La iglesia en el cuarto paso, en esta serie de evidencias del carácter cristiano, tenemos que estar unidos en la misma fe, tenemos que estar unidos en Cristo, creer que Cristo lo puede, creer que Cristo es el poderoso, creer que Cristo está en el medio, creer que Cristo puede solucionar, creer que Cristo puede cambiar las cosas, creer que Cristo puede cambiar el ambiente. Solo Dios hace al hombre feliz. Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Qué es la unidad? ¿Qué es la unidad? Unir no es pegar. Que yo me una con el Mariano, me eche ahora pegamento y nos peguemos así con el superglue, eso no es unirnos. Podemos estar pegados y no unidos. Porque la unidad no son cuerdas, ni cadenas, ni pegamentos, ni tornillos, ni clavos. No, la unidad va mucho más allá. Es algo que no se ve, pero que se manifiesta. Se manifiesta en tu comportamiento. Se manifiesta en tus dichos, en tu forma de hablar. Amén. ¿Cómo me puedes decir a mí en una casa que un matrimonio esté separado? Solamente con las caras yo ya lo sé. Segundo, en la comunión que tengan ya lo sé. Tercero, en cómo se respondan ya lo sé. Porque la unidad va a manifestar palabras, gestos, acciones, movimientos, que van a manifestar si eres realmente o estás realmente unido o simplemente estás pegado a, pero no te has unido. Cuando estamos unidos a Cristo, no significa que llevemos la Biblia debajo del brazo. No nos hace falta tener un ministerio para decir que estamos unidos a Él. No nos hace falta tener los cargos de honor en las iglesias para decir que estamos unidos a Él. No. Aquel que está unido a Cristo lo manifiesta en su vida, en su trato diario, en cómo se relaciona interpersonalmente.
en cómo vive. Eso es unidad con Cristo. Dice, venid a mí y conmigo seréis uno. ¿Cómo es eso? No podemos ser uno contigo. Sí, lo habla en el ambiente abstracto de la palabra. Algo concreto es algo que puedes tocar, algo abstracto es algo que no vas a tocar, ni vas a ver, pero se va a sentir, se va a manifestar. ¿Cuántos pueden ver al Espíritu Santo? ¿Cuántos? Ninguno, ¿verdad? Es Espíritu. Pero ¿cuántos sienten sus caricias? Su trato, su bendición. ¿Cuántos? Todos los días. Cuando queremos abrir nuestro corazón. Que Satanás no tome ventaja. Yo me he propuesto en este tiempo que Satanás no tome ventaja sobre la iglesia. Para eso tenemos que orar mucho, ayunar mucho y leer mucho. ¿Lo vamos a hacer? Lo estamos haciendo, pero hay que hacerlo. No podemos ser pasivos. En las iglesias hay 3 tipos de personas. Están aquellos que ven pasar, sucede algo en la iglesia y lo ven pasar, pero no hacen nada. Están aquellos que hay un mover en la iglesia y participan del mover. Y están aquellos que hay un mover en la iglesia y ni se enteran que hay un mover en la iglesia. ¿A qué grupo perteneces tú? Porque si eres aquellos que ven, ¡oh, qué bien! ¡Qué bien esa administración! ¡Qué bien! Pero te quedas quieto y no participas. Y aquel que ni se entera lo que está pasando en la iglesia. Yo quiero hombres que tengan determinación. Quiero mujeres que tengan determinación. Hay que ayunar, estamos todos. Hay que orar, estamos todos. Que hay una vigilia a las 6 de la mañana, venimos a adorar porque se necesita hoy adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esta frase? La expliqué el otro día, que a pesar de tu verdad, tú le sigues adorando en el espíritu. Que puede ser que tu verdad por fuera estés enfermo, pero sigues adorando en el espíritu. Que tu verdad puede ser que tengas un problema, pero sigues adorando en el espíritu. Esos son los verdaderos adoradores. Que dependiente de la condición y del condicionante, sigues adorando a Dios cuando Dios te llama en las noches, cuando Dios te mueve y no duermes. Quizás el Señor quiere un encuentro contigo porque hace mucho que no le hablas en la intimidad. Después pasan los problemas que pasan en nuestras casas y actuamos de una manera tan difícil que nos sentimos tan pecadores cuando actuamos así, nos sentimos tan sucios que dejamos todo. No, ¿para qué voy a tocarlo? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy allí? ¿Para qué voy allá? Si mira lo que acabo de hacer, que no te tome ventaja el enemigo. Que eso es una debilidad que está implícita en nosotros, que lo que tienes que hacer tú es llegar a la casa del Padre, no dar vueltas por ahí, no estar por ahí con los amigos, no estar por ahí con el ganado, no estar, ya me entienden, como el hijo pródigo, no estar por ahí, sino recapacitar y decir, voy a la casa de mi padre, porque mi padre no me va a acusar, quizás me regañe, quizás me exhorte, pero me va a abrazar, porque él me ama. Siempre y cuando uno se arrepienta de actitudes. ¿Amén? ¿Qué tal si a Dios le damos un fuerte aplauso? Y que Dios os bendiga mucho, iglesia. Amén. Cerramos, no la temática.